En entrevista para Al Mayadín. Mira, hay una cosa curiosa que les quiero comentar, y saludos al canal de las emociones que está conectada aquí mi querida señora del canal. Bueno, seguimos en Cuba, y allí el puesto a dedo señor Miguel Mario Díaz-Canel y Bermúdez, que no les da entrevista prácticamente a medios cubanos, y esto es una tradición de los líderes de la crápula desde Fidel Castro en adelante, no darle entrevista a medios cubanos. ¿Cuántas entrevistas le ha dado Raúl Castro a un medio cubano en 64 años? Contadita con los dedos de la mano. Una le dio a su jevita y ya. Canel, prácticamente nada. Entrevista, de sentarse a conversar, no salir de un lugar y decir hemos tenido un encuentro muy provechoso. No. Fidel Castro, mucho menos. Tú buscas las entrevistas, las grandes entrevistas de Fidel Castro en internet, y siempre se las dio a un comunista americano, a un comunista francés, a Le Monde Diplomatique, al otro, pero periodistas cubanos prácticamente ninguno. Mira, ahí tenemos a Annie. Annie, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ahí estábamos complicados este fin de semana, no pudimos recibir a Carlito y a Annie, que siempre nos gusta mucho su presencia y compartir con ellos. Estábamos ahí en otros asuntos familiares, etcétera, pero nos vamos a ver muy pronto. Bueno, les decía, el señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez le dio esta entrevista mire cómo se llama el medio, Al Mayadín. Son estos medios comunistas en árabe que súper antiamericanos, súper qué sé yo, gente que incluso medios que si tú los lees, los analizas y le haces a la ingeniería, defienden a terroristas y a todo eso, pero muy comunistas, muy antiamericanos, muy parcializados en todo, muy extraños, medios raros de eso, de gente rara. Ahí es donde va a hablar Díaz-Canel, medio árabe, que defiende a Hamas en Palestina y a todo eso. La entrevista dura como 3 horas. Y yo creo que es bueno verlo para que usted pueda darse cuenta de la inmensa cantidad de mentiras y manipulaciones y de todo que dice este señor. Aquí la producción ha seleccionado un par de fragmentitos para básicamente, no sé, tener una introducción, porque es la entrevista más larga que ha dado este señor desde que es presidente puesto a dedo, sin pasar por ninguna elecciones. Nadie ha votado por Canel en Cuba, pero el tipo está ahí. Y entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Una parte de la gente, como es natural en Cuba, hacen reclamos, y aquí hay todos los mecanismos, hay todos los espacios para que la población pueda reclamar situaciones que no, con las cuales tiene sobre las cuales tiene algún criterio. Que hubo personas que hasta fueron pagadas para realizar protestas en forma de hechos vandálicos. Hubo personas que salieron confundidas, algunas pagadas, a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. En nuestro país hay tranquilidad ciudadana, uno puede transitar por las calles altas horas de la noche, en la madrugada, y no te ocurre nada. Hay seguridad en el país. Y aquí, a diferencia del mundo, o de otros lugares del mundo, no fueron las fuerzas del orden interior ni las Fuerzas Armadas a sofocar con represión esas protestas. Aquí una parte importante del pueblo revolucionario salió a defender la revolución en las calles. Dime si no es para darle. Vaya, dime algo. Dime algo. Claro, esto solo puede decir a los almayadines eso, que de verdad tienen que ser gente que no sepa nada, perdido completo de la realidad de Cuba. Dice que en Cuba ningún militar, ni los del interior, ni el MININ, ni la FARC, ni nadie salió a reprimir protestas, ni nada de eso, que fueron espontáneamente unos compañeros del pueblo. Pueblo que tuvo que llamar y coaccionar. Hemos visto los audios, cómo amenazaban a los dirigentes y como le decían, no, pero ustedes están para el carro, pero para la gasolina, pero ahora defender la revolución es coger un palo y salir. Y óyeme, los espero a todos allí y cuidado el que falte. Bueno, si ya tú ves que es obligado hasta el recibimiento de unos peloteros,
Dime tú, cuando ellos se vieron en el Pico Lauro el 11 de julio, ¿cómo fue la convocatoria? La brigada de respuesta rápida, todo, él mismo convocando a las calles, la orden de combate, pero los que más palo dieron y los que más reprimieron y los que dispararon incluso contra la gente fue el Ministerio del Interior. El brazo armado represivo contra las ansias de libertad del pueblo cubano. Ponme de nuevo, por favor. Es que esto dura segundos, pónmelo todo. Vamos a repasar, porque repasar es volver a sufrir, para que usted de verdad conste en acta esto y diga entonces que si tenemos que amar a este señor. Porque ellos piden amor, comprensión y ternura sobre la base de la mentira más salvaje y más profunda. Mire esto. De la gente, y una parte de la gente, como es natural en Cuba, hacen reclamos y aquí hay todos los mecanismos y todos los espacios para que la población pueda reclamar situaciones que no, con las cuales tiene alguna, sobre las cuales tiene algún criterio. Que hubo personas que hasta fueron pagadas para realizar protestas en forma de hechos vandálicos. Hubo personas que salieron confundidas, algunas pagadas a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. Esas calles que vimos llenas en San Antonio de los Baños, en La Habana, en Artemisa, en Holguín, esas miles de gente en las calles gritando frente a los gobiernos, libertad, 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 no tenemos miedo, patria y vida, que había mujeres, ancianos, niños, hombres, todo el mundo. Ninguno de ellos expresó nada que de verdad sintiera, según Canel. Hay dos tipos de personas que estaban allí. Los pagados. Fíjate tú qué manera de gastarse dinero lo hacía en toda la gente descalza que caminó por aquellas calles. A todo el mundo le dieron su cheque. Lo cobraron en el Banco Nacional de Cuba. Se lo dieron en cheque firmado por Biden o por Trump. Óyeme. Y el segundo grupo de personas son los confundidos. O sea, los pagados confundieron a algunas personas, pero él no reconoce que hubo ni un solo cubano el 11 de julio que gritó libertad porque quiere libertad. Y que gritó patria y vida porque quiere patria y vida. Y que gritó democracia porque quiere democracia. Y abajo la dictadura porque no quiere más dictadura. No, nadie. No existe. Para Canel no existe. ¿Qué más? A ver. En nuestro país hay tranquilidad ciudadana, uno puede transitar por las calles altas horas de la noche, en la madrugada, y no te ocurre nada. Entonces ya el que ya no va a poder transitar más es al que para robar el caballo lo degollaron, al que para robarle la vaca lo apuñalaron, el que en la tuna, en la cola del pan le cayeron a apuñalar, las mujeres desaparecidas que han aparecido su cadáver ya muerto, el cura que apuñalaron y las otras personas que mataron, y todos los días estamos viendo las noticias, un aumento tremendo de la violencia, utilizando armas de fuego, utilizando armas blancas, secuestrando personas, que eso hacía, óyeme, es un renacer de las peores cosas que hay. Sin embargo, Canel dice que no pasa nada. Yo enfatizo en los términos, porque no es lo mismo decir pasa poco, pasa menos que en otros lugares, es que ellos no admiten nada. La palabra nada no incluye algo. Algo es algo y nada es nada. Nada, absolutamente pasa en Cuba. Y ahora la guinda al pastel. La última que metió ya es la guinda al pastel. Esta entrevista no sale en la televisión cubana. Quiero decirles a ustedes que de verdad, más que criticar, si yo no fuera influencer, yo soy al mismo tiempo influencer y seguidor, porque yo sigo a otros influencers. Pero si yo no tuviera canal de YouTube, ni yo hiciera este trabajo todos los días, yo quisiera mucho a los influencers cubanos. Porque esto que yo les quiero mostrar a mi familia en Cuba, esto no lo pone la televisión cubana. Si nosotros dejáramos de hacer esto sucedió durante décadas. Fidel y Raúl del Mundo hablándole al mundo de cómo era Cuba y los cubanos viviendo otra cosa totalmente diferente y no nos enteramos. Escucha la guinda al pastel de nuevo. Porque fíjate, un buen mentiroso tiene una mentira de arranque,
desarrolla con varias mentiras, pero si no es un buen cerrador, no es un buen mentiroso. Mentiroso que se respete, cierra. Noveno inning y tira la mentira más dura de todas las que él tiene en su arsenal. Eso es mentiroso profesional. Un puesto a dedo que se respete como puesto a dedo, cierra con un boniato bien sembrado. Míralo aquí, mira la mentira final. Unas pagadas a hechos vandálicos que no eran protestas pacíficas. En nuestro país hay tranquilidad ciudadana, uno puede transitar por las calles altas horas de la noche, en la madrugada, y no te ocurre nada. Hay seguridad en el país. Y aquí, a diferencia del mundo, o de otros lugares del mundo, no fueron las fuerzas del orden interior ni las fuerzas armadas a sofocar con represión esas protestas. Aquí una parte importante del pueblo revolucionario salió a defender la revolución en las calles. ¿Tú escuchaste, no? Ay, Dios mío de la vida. Ahí están los audios de todas las reuniones. Y en el punto de encuentro, y van a estar los compañeros del interior y los compañeros de la seguridad y los compañeros del DTI, los compañeros. Hicieron ellos programas durante todo un año entero, saliendo los coroneles, generales, hablando de que vamos a buscar los cabecillas, vamos a neutralizarlo, le vamos a meter 20, 30 años, y así lo hicieron. Judicializaron todas las protestas aquellas. Tienen 1.300 y pico muchachos en las cárceles. ¿Quién los metió a las cárceles? ¿El pueblo revolucionario? No, el Ministerio del Interior, con los fiscales, con esto, con lo otro, por órdenes de Raúl y de Canel. Entonces ellos quieren y nos piden que se nos olvide todo eso. Borrón y cuenta nueva. ¿Vamos a jugar pelota? Vaya, parafraseando a Silvio Rodríguez, me vienes a invitar a tanta mierda que yo no se puede. Olvídate de todo esto y vamos a jugar pelota. Aquí no ha pasado nada, absolutamente nada. Guerras, ¿qué cosa es guerras? Que él está hablando de otra cosa en la misma entrevista. A ver, vamos a ver otro fragmento de la misma entrevista, que estoy loco por llegar a un lugar que vamos a llegar muy pronto. Vamos a ver otro fragmento. Mucho trabajo comprender que en medio de este mundo de desigualdades y donde tantos padecen de pobreza, que se estén utilizando millones de dólares al presupuesto de la guerra, a los gastos armamentistas. ¿Cuánto más pudiera hacer el mundo en función de todos los ciudadanos si ese dinero se tomara para otras cosas? ¿Cuánto más se pudiera hacer si hubiera más integración, si hubiera más respeto hacia todos, si hubiera programas realmente antidescolonizadores y programas que llevaran a cabo la posibilidad de dar oportunidades para todos? Bueno, pues dile eso a Putin. Dile eso a Putin. ¿Tú sabes en cuánto se ha multiplicado el presupuesto de guerra de Rusia para acabar con un vecino? Donde han muerto ya miles de niños, de madres, de ancianos, pueblos enteros han sido exterminados con tu menia o tu venia. Bueno, con tu menia también, porque te meneas bastante. Cada vez que Putin te llama, te menea, la cola te menea. Si tú estás contra la guerra, si tú estás contra los presupuestos de guerra, si tú crees que hay que hacer las cosas diferentes, ¿cómo es que eres uno de los únicos tres momias en el mundo? 3 pencos en el mundo. Eritrea, Nicaragua, 4. Y Maduro, que apoyas la guerra, apoyas el genocidio, apoyas la muerte, al costo que sea, porque ¿qué costo ha tenido esto para la sociedad rusa? Para la economía, para todo. Pero tú estás criticando el presupuesto de guerra ¿de quién? El de Putin no. Bueno. Mira, por ejemplo, aquí está esta noticia. Y bueno, me gustaría colar aquí, porque después voy a el videíto de cuando ellos se tiran al juego de pelota en el canal del Cerro. ¿Tiene derecho de música o de imagen? Puede ser. Ok, bueno, déjame explicarte una cosa. Debe ser un fragmento de la película Clandestino. Tiene sentido.
Hay un video que yo quisiera que usted viera, muy ilustrativo, que me llegó, que no lo vamos a poner porque tiene derechos de autor. Ya sabes los temas que hay con los derechos de autor, pero yo te lo digo para que tú sepas que existe. En la película Clandestino, que ilustra la lucha contra la dictadura de Batista, tú buscas allí y hay en la película un fragmento en el que van a un juego de pelota en el Estadio del Cerro, que es hoy el Estadio Latinoamericano. Ese estadio se llamaba el Estadio del Cerro. Y ahí, aquellos jóvenes, que muchos de ellos después fueron los plantados y las plantadas, gente que quería el fin de la dictadura y que quería democracia y libertad para Cuba, y que fueron traicionados, engañados por Fidel tiempo más tarde, pero en la década de los 50 luchaban contra la dictadura de Batista, que había suspendido la constitución, etcétera, etcétera. Óyeme, muchachos y muchachas se tiran para el medio del estadio con un cartel enorme. Mire el hecho ahí. Mire el hecho ahí, con un cartel que dice abajo Batista. Abajo la dictadura de Batista. Y tiran programas y tiran propaganda. Oye, y les joden el juego a la gente. Y sale la policía a cogerlo y a llevárselo. Oye, ¿cómo vas a tirarte para el estadio? Qué sé yo. Eso lo hizo el movimiento 26 de julio. Hecho real, hecho concreto. Allí en el Estadio del Cerro, movimiento 26 de julio. Y entonces, otra lectura que yo le doy a esto es que siempre hubo gente puesta para la pelota. Esto no es nuevo, pero el que quería cambiar las cosas, pujaba y empujaba. Porque allí el resto del público lo que le hizo fue un oye, viejo, déjame ver la pelota, viejo. Y estaban en la dictadura de Batista. Y sacaban uñas y esto y lo otro. Claro, en una guerra armada de esos movimientos contra la dictadura de Batista. No como ahora que salen a decir patria y vida. Eso no existe en el movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio es bomba, con clavo, con dinamita, con C4, con explosivos. Nunca existió en Cuba un movimiento de liberación tan cívico, tan light, tan ciudadano, tan de la palabra y tan de todo como hoy. Todos los movimientos de liberación de Cuba fueron movimientos violentos. Y en esa circunstancia había gente para ver la pelota. El estadio lleno viendo la final allí de la Liga Cubana. Y salieron esos jóvenes con el cartel abajo la dictadura de Batista para el Estadio del Cerro. ¿Por qué? Porque obviamente esos jóvenes querían llamar la atención de todo ese público asistente, de todo ese team acere. ¿Quién sería el team acere allí? Pregunto yo. ¿Y quién era el team Patria y Vida? Después se convirtieron en Patria o Muerte. Pero si nosotros extrapolamos esta realidad a hoy, el resto del público que estaba allí, que lo que veía era que le estaban interrumpiendo el juego de pelota a los muchachos del movimiento 26 de julio, era el team acere. Y este era el team Patria y Vida de aquel momento. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Ah, no, pero cuando son ellos los que lo hacen, sí vale. Y se estudia la historia. Y es un acto heroico. Y es caballo. Ahora, si nosotros vamos con un cartel que dice abajo la dictadura, porque ahora hay una dictadura en muchos sentidos 1000 veces peor que la de Batista, porque en la dictadura de Batista había pan, huevo, leche, pescado, había comida, había transporte, se construían los mejores edificios del mundo en Cuba, los negocios funcionaban, se criticaba a Batista en la prensa, en la radio, en esto, lo otro, y había esa guerra civil interna entre los movimientos, pequeñas células armadas para derrocar la dictadura. El resto de la sociedad estaba bastante normal. Bien, entonces no. Antes sí, pero ahora no. No, porque ahora la dictadura son ellos. Cuando el team acere es la dictadura, dentro del team acere todo, pero contra el team acere nada. Ah, mira tú qué cosa. Pero aquí está demostrado, con pruebas en la mano, que ellos sí creen en los métodos, sí creen en interrumpir juego de pelota, sí creen en todo cuando son ellos los que quieren el poder. Pero cuando son ellos dictadura, hay que ver el juego de pelota.